Hola, en este video vamos a ver anualidades anticipadas y anualidades vencidas. El ejercicio nos marca lo siguiente, dice, valor futuro de una anualidad para cada uno de los casos de la tabla que se presenta a continuación, conteste las preguntas planteadas. Nos presenta una tabla con valores y dice, calcula el valor futuro de una anualidad suponiendo que es una anualidad ordinaria y en el caso 2 una anualidad anticipada. Y luego dice, compare los cálculos realizados en las dos opciones del inciso A. Si todo lo demás permanece idéntico, ¿qué tipo de anualidad ordinaria o adelantada es preferible? Explique por qué. Bueno, aquí lo que nos está planteando es encontrar el valor futuro de una anualidad, es decir, cuánto vamos a tener al final de cada uno de los casos que nos presentan aquí. En la tabla vienen el monto de la anualidad, es decir, los pagos o depósitos que voy a hacer en determinados años. Aquí en la última columna nos marca cuántos años refiere para cada caso y la tasa de interés en cada uno de los casos presentados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice valor futuro y nos habla de anualidades ordinarias y anticipadas. Tenemos aquí las dos fórmulas. La primera es la fórmula de valor futuro en el caso de las anualidades ordinarias o vencidas. Recordamos que las anualidades ordinarias son aquellas en las cuales pago al final de el periodo que se me indique. En este caso, pues son años, si fueran meses, trimestres, etcétera. Sería al final del periodo que estemos este, analizando. Y las anualidades anticipadas son aquellas en las cuales hago el pago o depósito al inicio del periodo que se me indique. Entonces, estos valores los vamos a pasar al Excel. Aquí los tengo pasados al Excel. En las columnas pongo los casos, los montos de las anualidades que me indican ahí, la tasa de interés y los años. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas, con la fórmula que encontramos aquí, valor futuro de una anualidad, importante esto, esta es la fórmula de valor futuro para anualidades, recordando que hay también fórmula de valor futuro para montos únicos. En este caso es cuando utilizo anualidad, es decir, pagos periódicos. Aquí me habla de pagos anuales, a 10 años. Entonces, cada año voy a pagar 2,500 pesos o voy a depositar 2,500 pesos y así sucesivamente en los demás casos. Y también voy a usar la fórmula del Excel. La fórmula del Excel, pues es la de valor futuro. Ahí lo utilizo en el Excel, sean para anualidades o sean para montos únicos. Uso la misma fórmula. Lo que varían, pues son obviamente los valores. Entonces, dice la fórmula, aquí hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿sí? Omitir un paréntesis me puede generar un resultado equivocado. Entonces dice, valor futuro de una anualidad ordinaria, vamos a hacer primero, que es esta fórmula, la primerita. Dice flujo efectivo, entonces es igual al flujo efectivo, en este caso es la anualidad, por, abro paréntesis, veo aquí que tiene una, un elemento entre paréntesis y luego elevo a la n y luego todo eso le voy a restar el 1, entonces aquí tengo que poner otro paréntesis que no viene, ¿sí? Importante porque luego estas fórmulas vienen en el libro, pero yo tengo que ser ahí analítico, de decir esto lo tengo que poner otro paréntesis para que todo sea restado por el 1. Y después todo esto y dividido entre la I y luego todo esto multiplicado por el flujo efectivo. Vamos a poner ahí doble paréntesis, 1 más el interés sería la tasa del 8, cierro paréntesis, luego voy a poner elevado al número de años o periodos, en este caso son los 10,
cierro un paréntesis más, todo eso le voy a restar el 1. Me fijo que esté haciéndolo de la forma correcta. Todo esto elevado a la décima potencia, que son los años. Cierro otro paréntesis para asegurarme que todo esto sea restado del 1. Y luego divido entre el interés, sería el 8%. Aquí, si se dan cuenta, me falta un paréntesis para que todo esto divida al interés. Entonces aquí en vez de 2 realmente dan 3. Pongo un tercer paréntesis, para que ahora sí todo esto que está arriba sea dividido entre el interés, y luego todo esto tiene que ser multiplicado por el flujo efectivo. Entonces ahí tendría que abrir otro cuarto paréntesis que me abarque hasta este interés de acá abajo. Entonces realmente no eran 2, eran 4 paréntesis, ¿sí? A veces cuando le batallamos un poquito a esto, empezamos desde el centro de la fórmula a desarrollar. Bueno, yo lo hice desde el inicio. Hacer primero esta operación, luego hacer la operación a elevarlo, luego restarle el 1, luego dividirlo entre el interés y luego ya hacer la multiplicación por el flujo efectivo. Vamos a darle Enter. Aquí me dio 36,216 y fracción. Punto 41. Vamos a quitar los decimales. Vamos a reducirle los decimales. Bien, ahora vamos a hacerlo con la fórmula Excel. La fórmula Excel dijimos que era igual a valor futuro. Y como sabemos, aquí nos va indicando los elementos de mi fórmula. Abro paréntesis, me dice pon la tasa. Bueno, vamos a poner la tasa, que es del 8, coma, número de periodos n, coma, ¿cuál va a ser tu pago? Pues como tengo pagos periódicos, que se llaman anualidades también, voy a poner ese pago, coma, valor actual. El valor actual sería si yo hubiera hecho un depósito inicial, pero no lo hice. No hay valor actual, entonces pongo 0, coma, y luego aquí viene la parte importante, dice, son anualidades o pagos a final de periodo o al inicio del periodo. Pues son al final, estamos hablando de anualidades ordinarias o vencidas, también se le llama. Entonces vencida significa que el pago se hace al final de cada periodo. Entonces le voy a poner 0, ¿sí? Tipo 0, cierro paréntesis, le doy Enter y me da los 36,216. Hay un negativo porque entiende que los pagos pues son salidas de dinero, son flujos negativos porque los estoy pagando. Entonces le voy a poner aquí un menos, nomás un menos, para que cuando yo le dé Enter me convierta esto a positivo. Entonces se dan cuenta, aquí ya tengo tanto con la fórmula de valor futuro de una anualidad ordinaria y también con la fórmula BF o VF del Excel. Esto simplemente lo copio hacia abajo. Sabemos que cuando seleccionamos esto así, le damos clic aquí, lo corremos, pues me da los mismos operaciones hacia abajo. También, a veces no es necesario hacer eso, nada más me coloco aquí, le doy doble clic y hace toda la operación hacia abajo. Este doble clic pues sirve si tuviera muchísimas filas, pues para no hacer todo el recorrido hasta abajo, nada más le doy doble clic y hace lo propio, siempre y cuando no haya filas vacías, obviamente. Bien, ese sería el valor futuro de las anualidades ordinarias o vencidas, es decir, cuando yo hago los depósitos a final de cada periodo. En este caso son años, pues a final de cada año hago estos depósitos de 2,500 en el caso A, de 500 en el caso B, etcétera, etcétera. El valor futuro de una anualidad anticipada, es decir, cuando los depósitos no lo hago a final de cada año, sino al inicio de cada año, ¿sí?
Esa sería la segunda fórmula que tengo yo aquí. Si se dan cuenta, es la misma fórmula de la de arriba que la de arriba. Ajá, flujo efectivo por unos corchetes, hablo, hay unos paréntesis, 1 más el interés, elevado a la n, menos 1, entre el interés, cierro los corchetes, y lo único que varía aquí es que lo multiplico por 1 más i. ¿Qué significa este 1 más i? El periodo extra que estoy considerando. Porque imaginemos que si yo estoy depositando un dinero al final del año 1, ese dinero al final del año 1, pues no me generó ningún interés en el año 1. ¿Por qué? Pues lo estoy depositando al final, suponiendo que sean años calendario. Imagínate que depositas el 31 de diciembre del año 1 y te dice, ¿cuánto generó de interés ese año 1? No, pues nada, porque lo deposité al final de año. Entonces, digamos que ese interés, pues no se generó. Y este agregado de 1 más i, pues significa eso, que estás agregando un periodo extra. Puedo hacer la misma fórmula y multiplicarlo por esto, o, pues más sencillo, tomo este valor que ya calculé, que es toda la primera parte esta, y lo multiplico, abro paréntesis, por 1 más la tasa, cierro paréntesis, y me va a dar el valor futuro. Le doy clic aquí, doble clic, me genera los demás valores para los otros casos. En el Excel sería igual al valor futuro nuevamente. Es exactamente lo mismo que hice hace rato, pero al final en vez de tipo 0 le voy a poner tipo 1, que es la anualidad anticipada. Igual al valor futuro BF, abro paréntesis, tasa, la tasa del 8, coma, número de periodos 10, coma, pago, son los 2.500, coma, valor actual 0, porque no deposité nada al inicio de mi ejercicio, coma, y aquí la parte importante, me dice final de periodo, comienzo de periodo, ahora le voy a poner 1, en el otro caso le puse 0, cierro paréntesis, le doy enter, y lo mismo me da que la fórmula aquí, nuevamente me da el negativo, por lo que dijimos, que los flujos, en este caso estoy pagando una anualidad, pues se entiende que son flujos negativos, le pongo mi signo de menos aquí, le doy enter y ya me dio exactamente igual que con la fórmula. Me pongo aquí abajo en la celda, en la parte inferior derecha, hasta que me sale la luz delgadita, le doy doble clic, se corre la fórmula y si se dan cuenta tengo exactamente los mismos valores con la fórmula que con a la función del Excel, ¿sí? Para las anualidades anticipadas y para las anualidades ordinarias es lo mismo. Lo hice de las dos formas, con fórmula del libro y con la del Excel. ¿Sí? Se dan cuenta, son los mismos valores. Un poquito más grande la pantalla. Aquí están los valores. Bueno, ya calculé lo que me decía el inciso A, calcula el valor futuro de anualidad, suponiendo que es anualidad ordinaria, son este valor. Anticipada es este valor, lo hice de las dos formas. Dice, compare los cálculos realizados en las dos opciones del inciso A, si todo lo demás permanece idéntico, ¿qué tipo de anualidad ordinaria o adelantada es preferible? Explique por qué. Bien, aquí no me dice realmente si se dan cuenta, para cada uno de los datos de la tabla se presenta, conteste las preguntas, pero no me dice si el pago lo estoy haciendo yo o si yo soy el que estoy cobrando. Desde el punto de vista, si yo estuviera haciendo estos pagos, ¿cuál elegirías tú? Pues en el que pagues menos. En este caso, la anualidad ordinaria, estás pagando menos dinero. Mira, 36.216 y acá estás pagando 39.114. Entonces, la respuesta es, si soy yo el deudor, preferiría pagar
mediante anualidades ordinarias o vencidas, también se le llama, pues pagaría menos dinero. Si fuese el dueño de la financiera o banco o quien esté haciendo el cobro, dueño o empleado bancario, elegiría lo contrario, pues le cobraría más al deudor. Bien, muchas gracias.